Me llamo Antonio Martínez Rangel, pero todo el mundo me conoce por AMR. Esta es la historia de mi pasión por volar y de mi viaje a la concentración de paramotor Las Candelas. Mayday, Mayday, torre de control, tenemos una avería en los motores. El avión en cuestión era un triciclo cuyas ruedas traseras simulaban los cuernos de control. De esto han pasado ya más de 67 años. Desde entonces, mi vida siempre ha estado vinculada al mundo del vuelo. En mi juventud ingresé en el Ejército del Aire. He volado en aviones militares y viajado por medio mundo. Un día, en Granada, veo acercarse dos parapentes acompañados de un considerable ruido. Se trataba de los hermanos Morillas. Aquella manera tan sencilla de volar me fascinó. Esto es lo mío. Despegas, vuelas, aterrizas, metes tu máquina de volar en el maletero del coche y a casita tan feliz. Así descubrí el increíble mundo del paramotor, del que he estado disfrutando como piloto hasta que una indeseable enfermedad llamada Parkinson ha hecho que casi abandone la pasión de mi vida, volar. Pero no del todo. Todos los años, mi amigo Alfonso Serrano, alias El Canijo, me recoge y juntos visitamos la concentración de paramotor Las Candelas en la Puebla de los Infantes, un pueblo en la sierra este de Sevilla, rodeado de los más bellos parajes muy cerca del centro de Andalucía. Aquí disfruto y permanezco en contacto con amigos que comparten mi pasión por volar. Las Candelas es la primera concentración de vuelo en paramotor que se celebra al año y está estrechamente ligada a la fiesta de la Candelaria. Por sus fascinantes paisajes y condiciones de vuelo, vienen pilotos de toda España y de muchos lugares de Europa. Este año han destacado un grupo de 20 pilotos belgas que repiten de nuevo en esta edición. La Feria del Vuelo ha sido otra vez escaparate de los principales fabricantes de paramotor. Son muchas empresas del mundo del paramotor las que exponen y nos mantienen en continua formación sobre actualizaciones de parapentes y motores. Junto a los especialistas en el campo de vuelo, este año marcas como Lolivera o Peñafalcón de aceite, trajes de flamenca y vinos ecológicos han elegido nuestra feria para mostrar sus productos de forma complementaria. Este año la concentración ha batido todos los récords de asistencia de público y participación con más de 160 pilotos inscritos. La inauguración de la cita ha corrido a cargo de Minerva Salas, delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, que patrocina este importante evento. El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla y el alcalde de la Puebla de los Infantes, don José María Rodríguez, además del organizador del evento,
Todos resaltaron la magnitud de la concentración y su capacidad para dinamizar la zona. El público visitante ha podido ver in situ qué fácil y sencilla es la práctica de este deporte. Está al alcance de casi todo el mundo. Su costo no es superior a la adquisición de una motocicleta y si se guardan ciertas medidas de seguridad no es una actividad peligrosa. El motor ayuda y permite a muchas personas con una condición física normal practicar el vuelo en parapente sin tener que desplazarse a la ladera de una montaña. Para aquellos que se mantienen en buena forma, pueden practicar el vuelo despegando a pie, teniendo en cuenta que llevarán un peso de 25 kilos a su espalda hasta el mismo momento del despegue. Para aquellas personas que les gustaría volar, pero su forma física es más limitada, existe la modalidad en vuelo de trike. Se trata de un motor anclado a un chasis que con unas simples ruedas nos ayudan a hacer un menor esfuerzo mecánico a la hora de despegar los pies del suelo. Todos los años, la organización reserva unos vuelos para que personas con discapacidad física puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia. La actividad del paramotor es totalmente inclusiva, ya que permite a aquellas personas con disminución y ausencia de funciones motoras o físicas volar de acompañante, eso sí, con la ayuda de un adiestrado piloto. No se puede describir bien cómo es la sensación de volar. Aporta libertad y una inyección de endorfinas a todo el que lo practica, y más en personas con discapacidad física que pueden disfrutar de la libertad de movimiento en las 3 dimensiones. Si es una fuente de felicidad inmensurable para cualquier piloto, no puedo imaginar cómo se siente una persona con limitaciones de movimiento. La felicidad está en el aire. Las Candelas para motor es el mejor sitio para ver viejos colegas de todos los lugares, charlar y recordar viejas batallitas, como la del grave accidente que tuve en 2006 en este mismo lugar. Este accidente me dejó tocado, por eso siempre trato de concienciar a los pilotos noveles que la seguridad es la regla número 1. Que es muy bonito barrenar y hacer huacas, pero el suelo está muy duro y los huesos no lo son tanto. Que no hay que demostrar nada a nadie, que piloto bueno es aquel que se retira en buenas condiciones. Bueno, que me voy por los cerros de Úbeda y quiero contaros muchas más cosas de la concentración Las Candelas. La organización pone a disposición de todos los pilotos, para su máxima seguridad, una espectacular pista de vuelo, con ayuda de controladores de campo que regulan los despegues y aterrizajes de todos los participantes en todo momento. Desde el cielo del pantano de José Torán se ven unos paisajes espectaculares de invierno de la Sierra de Sevilla.
Este año, Las Candelas para Motores ha acogido el Campeonato Nacional de Precisión, organizado por la Federación Aeronáutica Española. Con un tiempo despejado y bajo viento que ha permitido a sus pilotos buenos vuelos, especialistas como Víctor Rodríguez, Moncho, Nico Aubert, los hermanos Guerra o el paracaidista Sebastián Arroyo, entre otros, nos han emocionado con sus extraordinarias acrobacias y saltos desde trikes de paramotor. La diversión ha sido constante, no solo para los que volaban, sino para un público familiar, de abuelos, padres y niños venidos de muchas partes de Andalucía que alucinaban con las piruetas y juegos aéreos de estos avispados pilotos. Es un verdadero placer ver los cielos de la Sierra de Sevilla llenos de parapentes de llamativos colores. Hay muchas maneras de participar en este evento. Incluso hay un concurso de fotografía con importantes premios, del que este año los ganadores han sido Eduardo Barandalla, Pablo Barea y Ana Segura. El Parkinson me hace daño, física y emocionalmente, luchando contra mi mente y mi cuerpo, creándome inseguridades y limitaciones de movimiento que no puedo controlar. Esto es muy duro para mí y me afecta amargamente en mi estado de ánimo. Ya no puedo pilotar, pero necesito volver a volar y sentirme como un pájaro. Volver a sentir una vez más la felicidad que produce el libre movimiento y la ingravidez. Volver a ser feliz.
Mi amigo Leo Osuna va a prestarme sus brazos y va a pilotar un trike de paramotor que él mismo se ha fabricado. Juntos volamos por los cielos del pantano de José Torán. No puedo describir en palabras lo que siento por volver a volar. Bueno, sí, felicidad. Al atardecer, después de la jornada de vuelo, la fiesta continúa. En la carpa, jóvenes y mayores bailan y ríen. ¿Estamos listos o qué? A ver, seguidme que nos vamos, ¿eh? 1, 2 y 3. Cuando llega la noche, la concentración de paramotores, las candelas, se funde con la tradición y las fiestas de la Candelaria. Familias y amigos en la concentración, junto al campo de vuelo y en la Puebla de los Infantes, se reúnen alrededor del fuego. Algunos hacen candelas en los mismos aparcamientos que la organización ha dispuesto para caravanas y autocaravanas. Otros hacen una ruta por los diferentes barrios del pueblo. Hablan con sus vecinos, cuentan viejas historias, cantan y bailan alrededor de la candela. No hay nada más mágico que una reunión junto a un fuego. Para mí, el fuego es inspirador y reflexivo. Su rápido e impredecible movimiento me deja absorto. En mi pensamiento no acepto el paso del tiempo imparable y cruel que me ha ido robando sin darme cuenta la juventud. A los amigos que ya no están y con los que he compartido emocionantes momentos a lo largo de mi vida como piloto, cuánto os echo de menos, cuántos bellos recuerdos, pero qué efímero es todo. No quiero que todas esas vivencias se pierdan como llama que lucha contra el aire, como ascua que se consume y va apagándose poco a poco. Solo tengo una cosa clara, que el año que viene quiero volver a estar aquí, en las candelas, en la Puebla de los Infantes. Volver a recorrer estos campos, respirar este aire puro, reír, sentir, emocionarme y compartir con todos mis amigos la felicidad de volver a volar.